Lofty, su formación inicial es biología, pero él además ha tenido formación en áreas como fisiología, neurociencias, optometría, neuroestimulación y neuroimagenología. Lofty tiene un par de másters, 2 doctorados y 2 estudios postdoctorales en universidades como la Universidad de Ottawa, Montreal, el MIT, Harvard, etc. El profesor Meravet, su investigación se ha centrado en estudiar la plasticidad, principalmente estudiando el sistema visual, la plasticidad asociada con la adaptación a la ceguera. Él es actualmente director asociado del Visual Rehabilitation en Massachusetts, en Massachusetts Eye and Ear Infirmary en Boston. La meta principal de su trabajo es entender la neuroplasticidad asociada con la pérdida de visión y el desarrollo de métodos que permitan modularla para un comportamiento óptimo y con resultados funcionales. Principalmente su trabajo se destaca en buscar cuál es el impacto de estos estudios de neuroplasticidad tanto en la rehabilitación como en la educación de personas con discapacidad visual. También en estudiar cuáles son los mecanismos neuroplásticos que están detrás de estos cambios y que pueden servir como base para estimular el desarrollo de nuevos enfoques de rehabilitación en el área de la investigación en neurociencias. Lofty es un investigador destacado. Él trabaja en la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, de Harvard University en Boston. Lofty es un joven destacado investigador. Quiero destacar algunas cosas para que señalarle. Él cuando estaba estudiando su doctorado, ayer me decía que tenía 28 años. Él publicó un trabajo en la revista Nature. Todos saben lo que significa eso. Tiene varias publicaciones en esa revista Nature, que es una de las revistas principales científicas. Tiene un extenso background. Voy a hablar en castellano. Tienen preguntas, comentarios, párenme en cualquier momento. Me encantaría intercambiar ideas con ustedes. Me gustaría iniciar mi presentación con una historia para darles una idea de plasticidad y de lo que quiero hablar hoy. De la Segunda Guerra Mundial, este niño en su situación afuera en el campo jugando con algunos amigos y tocó algo que no debería haber tocado, y eso fue una mina que explotó y destruyó ambas manos y fue amputado. Sigue leyendo braille, no porque ve los puntos, sino ha aprendido a utilizar su nariz y sus labios para sentirlo. Y eso es lo que quiero decir con plasticidad. El cerebro cambia bajo situaciones muy demandantes. El cerebro trata de encontrar alguna solución. Si estamos hablando de esta compensación y de cómo cambia el cerebro, es esto lo que quiero decir con plasticidad. Y quiero hablar un poco sobre estos ejemplos, en particular sobre los ciegos, como también otros ejemplos que creo que son relevantes para la educación para todos nosotros. Déjenme comenzar con una definición de plasticidad, como yo lo veo. Esta es la definición. La plasticidad es la capacidad del sistema nervioso de cambiar su organización funcional y estructural en respuesta al desarrollo, la experiencia, el ambiente o daños. El primer ejemplo en el que pensamos es que la plasticidad siempre ocurre a lo largo de toda la vida. Obviamente es más obvio cuando uno es muy
pequeño, es más fácil aprender un idioma cuando uno es 6 que cuando uno es 60, porque la plasticidad potencial sí existe a lo largo de toda la vida. Mientras envejecemos, tenemos que trabajar más duro para que esta plasticidad se ocurra. Aquí tenemos un ejemplo interesante del menos es más. Este es un paciente que tiene el neglect syndrome, tiene daños en varias partes del cerebro y si se le pide dibujar un cubo, pinta solo la mitad o solo la parte derecha de una casa. Un día lo colocaron en el hospital y de repente pudo dibujar la casa completa porque tuvo un infarto en el otro hemisferio. Entonces había daño en un hemisferio y después en el otro, y eso resolvió el problema. Entonces a veces menos es más. Lo otro es un ejemplo de un hombre francés en sus 50, llegó al hospital, tenía un dolor de cabeza y cuando escanearon su cerebro vieron eso a la izquierda es un cerebro normal y este es su cerebro. Y todo eso es líquido, prácticamente agua. Y él no tenía idea, vivió toda su vida normalmente, tuvo un trabajo y simplemente tenía dolor de cabeza, por eso llegó al hospital y no tenía idea qué pasaba dentro de su cabeza. Otros casos interesantes son liberaciones artísticas. Tenemos aquí un daño en el hemisferio derecho que es bastante analítico, cálculos, y el izquierdo y el hemisferio derecho suele ser artístico. Entonces, si hay daños en el hemisferio izquierdo, suele expresarse la vena artística, aunque antes no hayan tenido interés en el arte. Pero también quiero dejar claro que la plasticidad no es necesariamente positiva, no siempre. No es una garantía, es la consecuencia inevitable de la manera como trabaja el cerebro, y eso es importante pensarlo. Es un ejemplo de dolores fantasma en las extremidades. Hay pacientes que se quejan permanentemente de que les duele la mano, pero no hay mano. Y el cerebro trata de adaptarse. Ken Peek sabe exactamente el calendario. Él fue el sujeto del... Por encima de una ciudad por 10-15 minutos, puede dibujar imágenes sumamente detalladas de las ciudades que ve. Pero siempre hay partes negativas también, y eso hay que pensarlo. Cuando hablamos de la plasticidad hay que entender cómo se adapta el cerebro y cómo podemos nosotros ayudar a niños, a gente con daños cerebrales. Cuando estamos mirando hacia adentro del cerebro, inicialmente fueron artistas que nos contaron cómo se veía el cerebro. Dibujos simples, bastante complejos, aquí de Rembrandt, que se llama La autopsia, y las imágenes iniciales, como veíamos cómo trabajaba, fueron generados por artistas. Hoy día estamos utilizando la tecnología a nuestro favor, y eso es el escaneo del cerebro, el fMRI, pero también nos dice cómo trabaja el cerebro, dónde está la actividad. Podemos encontrar distintas patologías, ver qué parte de qué lado del cerebro está activo y no, y correlacionarlo. Y eso es también una forma de arte. Nosotros tenemos que, de alguna manera, si Rembrandt hubiese tenido un escáner, hubiese sido mucho más fácil. Tenemos que hacerlo hoy en día de esa manera. Para darles un poco más de detalles sobre el procedimiento de escaneo, es que parte del cerebro que trabaja más necesita más sangre, más oxígeno, más metabolitos. Y el escaneo, el escáner puede detectarlo. Entonces le pedimos al individuo de hacer algo, después de descansar, y después comparamos los dos y nos entrega la diferencia. Aquí tenemos un ejemplo que ojalá funcione. Entonces bombeamos el cerebro, vemos toda la superficie, vemos cuál es la diferencia y lo agregamos. Entonces tenemos la estructura y sabemos dónde están las actividades. Si tenemos un ejemplo, si estás en un escáner y generas verbos en la cabeza, tengo una
activación en una parte, cuando le digo que hables en la parte del habla, y cuando se trata de escuchar en la parte auditiva, y cuando se trata de mirar es la parte visual. Entonces de esa manera funciona el cerebro, ¿claro? Históricamente nosotros no entendíamos eso. Descartes estaba muy interesado en los sentidos y que los sentidos se estaban juntando, que en el centro del cerebro era como el lugar donde todos los sentidos se juntan. Sabemos que eso no es así. Es en la corteza donde se juntan todos los sentidos, y eso fue un gran cambio en el proceso de comprensión del cerebro. Al mismo tiempo es importante ver que todos los sentidos están separados. Tenemos ojos, orejas, manos, etc. El mundo que estamos percibiendo está unificado, y la pregunta es ¿cómo se junta todo eso? Otra pregunta que se puede hacer es ¿qué pasa cuando pierden los sentidos? Ahora tenemos una especie de hoyo en tu realidad, en la manera como percibes el mundo, y los otros sentidos se hacen más fuertes, como por ejemplo los ciegos escuchan mejor o tienen un tremendo sentido de palpar. Entonces yo puedo hacer la misma pregunta a nivel del cerebro directamente. Hay partes responsables de la visión, de palpar, del sabor, de escuchar, y todo está separado. Lo que yo quiero preguntar ahora, si pierdo la visión, ¿cómo cambia el resto del cerebro? Piensa en Stevie Wonder. Él nació ciego, pero claramente tiene una carrera fantástica en la música. Eso es porque cambió el resto del cráneo o del cerebro. Si alguien pierde una extremidad, ¿cómo se compensan, por ejemplo, este tipo de atletas? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa con la sordera? ¿Cómo alguien como Beethoven compuso música sin escuchar? ¿Cómo compensó el resto del cerebro esto? O Helen Keller, ella perdió la audición y la visión y fue capaz de comunicar. ¿Cómo ocurre todo eso? Esa es la gran pregunta que me gustaría mostrarles. En primera instancia, me gustaría darles alguna evidencia que los ciegos son claramente mejores en ciertas capacidades. Hay evidencia que pueden palpar mejor, que el sentido de localizar el sonido en el espacio es mejor. Hay evidencia también de tener una memoria superior. Si les entregas un listado de palabras y para que lo recuerden 12 meses después, son mucho mejores que otras personas. También huelen mejor, y en un estudio reciente, encontrando su camino a través de un laberinto, son mucho mejores. Entonces hay mucha evidencia a nivel de comportamiento que es mucho mejor. ¿Dónde ocurren estos cambios en el cerebro? Un estudio interesante se mostró que aquí en esa corteza muestra que los ciegos normalmente tienen una representación independiente de los 5 dedos, y en la representación de los dedos se junta por su lectura de Braille. Aquí tenemos la corteza temporal es más grande que en individuos con visión. Y en la parte olfatoria hay evidencia que es más grande en ciegos. Entonces hay mucha evidencia estructural que respaldan estos cambios en el cerebro, pero no hemos contestado la pregunta fundamental. ¿Qué hace la parte de visión del cerebro? Hay otras partes del cerebro que cambian, pero ¿qué pasa con la parte responsable de la visión? ¿Qué ocurre aquí? Voy a mostrarles tres evidencias con la neuroimaginología, y se ve en todos estos estudios que el cerebro visual está activo en esta tarea. Pero ¿por qué en una persona que nunca ha visto nada? En primera instancia porque lee Braille, en el segundo estudio porque están localizando sonido, y en el tercer estudio están recordando verbos. Hay una memoria verbal ahí. Entonces se agrega esto. Este es el mensaje. No es silencio, sino de alguna manera se hace cargo de otras funciones. Y ahí ocurre la compensación, porque se utiliza la parte de un cerebro que estaba indicada para otra cosa, que se puede
de alguna manera reestructurar. Quizás uno se podría preguntar si importa si uno nace ciego o si uno pierde la visión posteriormente. Hay gente que ha estudiado esto. Esto es de Herb Burton, vio a personas que nacieron ciegas y otros que perdieron la visión posteriormente y vio esta actividad en esta parte del cerebro. Pero dense cuenta que mientras más tempranamente hayan perdido la visión, mayor es la zona de actividad, aumenta más y también dura más tiempo. Nuevamente, este es el principio de plasticidad. Uno podría preguntarse también si es posible hacer esto en un adulto. Uno tiene que ser un buen lector del sistema Braille para poder tener estos cambios. Esto es un estudio que hicimos con mi mentor, con Pascual Leoni, que se llama el experimento de los ojos vendados. Son personas que pueden ver, pero vienen a vivir 5 días en el hospital y les vendamos los ojos 24 horas por 5 días. Viven en el hospital y les enseñamos el sistema Braille todos los días durante muchas horas. Y lo que podemos ver aquí es la resonancia magnética funcional de una. Cuando los ponemos no hay ningún tipo de activación, pero a medida que va avanzando la semana podemos ver cómo la zona visual se pasa a ser más sensible al tacto. Entonces físicamente estamos cambiando el cerebro a otra cosa. En el día número 6 le sacamos la venda, ya pueden ver nuevamente y la actividad visual nuevamente desaparece. Así que la plasticidad siempre está disponible, no solamente cuando uno es chico, sino siempre tenemos la posibilidad de tener plasticidad, pero requiere de algunas situaciones exigentes para que ésta se active. Otra cosa interesante pensar es relacionar esto con las conductas. Si nosotros vemos la capacidad de lectura Braille en una semana, estos son los sujetos de control, aquellas personas que no están con los ojos vendados durante la semana y pueden ver cómo cometen cada vez menos errores, es decir, que van mejorando, pero aquellos que sí están con los ojos vendados van mejorando y esa es una diferencia significativa. Entonces, el vendarle los ojos de hecho termina mejorando esa destreza, lo cual muestra este aspecto motivacional. Es increíble que esa necesidad induce la plasticidad que acelera además los cambios conductuales. También le quiero mostrar un cambio de que los cambios que están ocurriendo a nivel cerebral también son funcionales. Esto no es un tipo de truco que yo estoy haciendo con un escáner cerebral o con un Photoshop. Este es un paciente de 63 años, es una mujer diestra, nació ciega, tenía una retinopatía de premadurez y podía leer entre 120 y 150 símbolos por minuto. Es una lectura de Braille sumamente rápida. Era de hecho editora para un diario. Un día no se sintió muy bien, fue a trabajar y perdió la conciencia. La llevaron al hospital y estaba en coma durante 24 horas y cuando despertó le entregaron su agenda que estaba en sistema Braille y dijo no puedo leerlo, esto no tiene ningún tipo de sentido, siento los puntitos pero no sé lo que quiere decir, no sé en qué idioma está escrito esto. Y lo que había ocurrido es que tuvo un accidente vascular encefálico que destruyó su corteza visual. En blanco podemos ver el tejido que ha sufrido el infarto, así que esto es bastante persuasivo de lo que ocurre en el cerebro visual, contribuye a la capacidad de esta comprensión para poder leer sistema Braille, así que lamentablemente es un ejemplo muy dramático mostrando que esta plasticidad es funcional. Tenemos forma para poder hacer esto experimentalmente. Le voy a mostrar esta técnica que es la estimulación magnética transcraneal. Es una técnica que nos permite generar un campo magnético a través de una bobina donde podemos inducir una corriente electrónica al cerebro. Lo interesante de esto es que si estimulamos con una frecuencia baja como una pulsación por segundo, efectivamente se puede reducir la excitabilidad de la corteza, podemos apagar el cerebro. Ahora, si estimulamos con una alta frecuencia, podemos excitar al cerebro, es decir, podemos aumentar la actividad. Voy a mostrarles un video rápidamente para que vean la técnica. Esta persona que está acá tiene la bobina en su hemisferio izquierdo, que es la zona del habla. Y miren lo que va a ocurrir cuando le pidamos que lea. ¿Qué pasó? Fue difícil poder mencionar las palabras, no las pude sacar de mi boca. Esto es una técnica que nos permite recrear unas lesiones virtuales. Podemos tomar parte o podemos anular partes del cerebro para ver el efecto en ciertas conductas. Y podemos hacer el mismo estudio también con ciegos, de hecho lo hicimos, se lo voy a mostrar acá. Y podemos ver acá que estos son lectores muy competentes del sistema Braille. Y aquí podemos ver que ese es su desempeño en línea base, 72 palabras por minuto. Cuando estimulamos la zona
zona visual de su cerebro con una frecuencia base, reducimos su velocidad de lectura del sistema Braille. Cuando lo estimulamos con frecuencias altas, podemos acelerar su velocidad de lectura del sistema Braille. Y recuerden que esto viene además a través del tacto, pero estamos estimulando la zona visual del cerebro y podemos mejorar su desempeño. Un ejemplo nuevamente de lo que está ocurriendo en el cerebro virtual es efectivamente algo cierto. Pasemos del sistema Braille y veamos otra cosa que es muy interesante, que es la conciencia espacial. Cómo los ciegos están conscientes de su entorno. Podrían conocer el sistema de Jean Piaget. Él estaba muy interesado de que si uno tenía un contenedor redondo y si hacía un niño una línea de cómo el líquido estaba en esta vida, lo dibujarían así los niños, porque no entienden que hay gravedad que define esto. Después de 6 o 7 años lo hacen correctamente, entienden que hay una relación entre la forma del vaso y cómo se encuentra el líquido dentro de esta copa. También se hizo lo mismo con niños ciegos, Morton Heller, y teníamos lo mismo. A los niños de 6 o 7 años pueden hacer exactamente este mismo dibujo a pesar de que nunca han visto una copa con líquido. Entonces hay información espacial sobre el entorno. Y les quiero mostrar un ejemplo de la misma tipo de cosas llevado al extremo, pero haciendo uso del arte como una forma de poder expresar la comprensión de las personas. Tengo acá 3 de cuadros y claro, no quiero juzgar la calidad o el valor artístico de estos cuadros, pero creo que sabemos que aquí hay una casa, un lago, un barco, aquí hay una persona caminando y claramente el que está allá arriba es Bill Clinton, ¿o no? Lo importante es que esta persona es congénitamente ciego, nunca ha visto una casa, nunca ha visto a Bill Clinton, nunca ha visto un barco o un lago. ¿Cómo es entonces capaz de poder hacer esto? Pues tenemos algunos experimentos muy interesantes y los llevamos a un museo donde había una estatua de la Esfinge y él caminaba, podía sentirla con su mano y en segundos podía dibujar una precisión bastante cercana a pesar de que nunca la ha visto y ni siquiera ha ido a Egipto. Entonces nos interesa mucho saber cómo es capaz de poder hacer esto. Hicimos un estudio de resonancia magnética funcional y lo que podemos ver acá es que le pasábamos objetos durante el escáner donde él los sentía y luego los dibujaba mientras estaba en la resonancia magnética. Aquí está un barco, un caballo, un martillo y esto era sin ningún tipo de significado. Lo que podemos ver aquí es que tiene activación de su cerebro visual, utiliza su cerebro visual para poder llevar a cabo esta tarea a pesar de que nunca ha visto estos objetos. Y aquí podemos ver la secuencia de tiempo. Cuando dibuja con significado, cuando dibuja algo que tiene una forma real, ahí es cuando está activo la zona visual de su cerebro. No cuando hace garabatos, sino cuando hace los cálculos mentales en su cabeza que tiene capaz de tener este estímulo. Así que va más allá de la lectura del sistema Braille. Quiero cambiar de tema aquí para hablar un poco de la sordera. Aquí también esto es un estudio de resonancia magnética funcional y en los 3 casos aquí podemos ver activación en la zona auditiva del cerebro, que es la responsable para la sensación de la audición, pero todas estas personas son sordas. Entonces la pregunta es ¿por qué la zona auditiva del cerebro está activa para alguien que nunca ha escuchado en su vida? La primera persona está viendo el lenguaje de señales, el segundo moción visual y el tercero está escuchando el sonido a través de sus manos. Pueden darse cuenta entonces que aquí hay un paralelismo. En el ciego la parte visual del cerebro se utiliza para actividades no visuales. Para los sordos la zona auditiva del cerebro se utiliza para otras actividades que no son las de audición y eso es a lo que me refiero con plasticidad. ¿Qué pasa con los casos extremos de sordera y ceguera a la vez? Todos conocen el caso de Helen Keller, aquella persona tan maravillosa que perdió tanto la vista como la audición muy temprano cuando era muy jovencita, sin embargo se graduó de la universidad. Hace varios años yo conocí a este hombre, se llama Bob, él es de la India, nació sordo, tiene sordera congénita, nunca ha escuchado en su vida y lo molestaba mucho cuando era joven y si le lanzaban cenizas calientes y en una de esas ocasiones lo pasaron perdió la vista y aquí tenemos ojos que son solamente prótesis, sin embargo se graduó de la universidad, trabaja como programador y trabaja en Australia y nos interesa saber cómo se comunica esta persona y les voy a mostrar un video. Ustedes todos conocen el lenguaje de símbolos y lo que utiliza es que él puede sentir las letras y aquí se comunica. Aquí les voy a mostrar, este es Bob en la izquierda y este es Shannon, quien es una intérprete para los sordos ciegos y están teniendo una conversación en ese momento. Así que escuchen para que puedan ver. No, yo lo conocí más rápido que otro, así que
Yo podía leer el Braille muy rápidamente para tratar de continuar, porque eso era muy difícil. ¿Ves las letras en tu mente? Sí. ¿Así? ¿Tú ves las letras en tu mente? No, no las letras en mi mente. Lo que yo veo es la información que recibe el asiento. ¿Pero sientes más los símbolos o ves la imprenta? Entonces, solo para mostrarle que esto es una conversación de muy alto nivel, donde él efectivamente está explicando el proceso que ocurre en su mente, que ocurre cuando él lee y la información que recibe. Además, nos da una idea de cómo es capaz de recibir y luego comunicarse con las personas. Así que lo colocamos a él también en el escáner para poder ver cuál era la posibilidad de que él pudiera responder a las palabras. Y lo que vemos en su cerebro cuando hacemos esto es que podemos ver la activación en su cerebro a cargo de la verbalización, también de la parte audición y la parte responsable para la visión, a pesar de que no habla, no oye, ni tampoco puede ver. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora, ¿cuánto de eso es porque es sordo y ciego? Y además, ¿cuánto de esto está relacionado con la tarea que está haciendo? Y la forma como tratamos de responder eso es que cambiamos a las personas. Entonces pusimos a Shannon, que puede ver, quien habla y que también escucha, pero habla al mismo nivel, y podemos ver que en el caso de ella tiene mucha activación en la zona del lenguaje oral, pero no tiene muy buena activación en la zona visual ni auditiva. Eso nos dice que la visión y la audición es el cimiento de la plasticidad. En cambio, el lenguaje es la zona núcleo que se mantiene independientemente de la modalidad de lo que se ha perdido. Eso es el extremo de la plasticidad. Brevemente quiero hablar de esta sustitución sensorial. Hemos hablado sobre cómo el cerebro se adapta a la pérdida de la vista o del oído, pero la idea es cómo podemos sustituir nuevamente. Descartes, una de las primeras personas que habló sobre este tema, y muchas personas han desarrollado estrategias interesantes. Este es Paul Bach-Erita, quien lamentablemente ya no está entre nosotros, quien tenía ideas muy interesantes para utilizar una cámara para poder captar imágenes, para luego utilizar un dispositivo táctil en su pecho para poder sentir el objeto. Ahora hay versiones donde se utiliza lo mismo, pero se encuentra al nivel de la lengua para las personas ciegas. También hay algunos dispositivos para utilizar como un sonar, donde una cámara toma una imagen y se transforma a una señal auditiva para que las personas lo puedan utilizar. Es decir, enfoques muy interesantes. Brevemente quiero hablarles sobre un estudio que tenemos con el profesor Dr. Sánchez, que usa esa idea de la motivación y la sustitución sensorial. Pero primero quiero recordarles que esta idea de jugar es muy importante para la educación y para el desarrollo también. Sabemos que los animales juegan mucho cuando son chiquititos. También sabemos que la persona autista es aquella persona que principalmente no le gusta jugar. Entonces, los juegos juegan un papel importante. Y quizás pueden estar ustedes familiarizados con el juego que se llama Doom, D-O-O-M, muy popular a principios de los 90s, y es lo que se llama el juego donde uno tiene que pasar con un laberinto y una pistola para empezar a matar los malos. Pero el éxito de este juego es que uno tiene que mantener un mapa mental de hacia dónde se dirige uno, si esta es la misma sala que anterior, que si es una perspectiva distinta, y este mapa tiene que tenerlo uno en su cabeza. Así que el profesor Sánchez y sus grupos han desarrollado el Audio Doom, que es el mismo juego para niños ciegos, y la idea es muy interesante, basándose solamente en claves, motivaciones auditivas. Estos niños juegan, y si uno le da un laberinto real para que ellos lo hagan, juegan el juego, y luego le da elementos o legos, piezas de legos donde puede crear lo que quieran, son capaces de crear una representación perfecta, exacta del mundo con el cual interactuaron, a pesar de que nunca lo han visto. Así que esta colaboración comenzó hace como 3 o 4 años con la idea de que si están involucrados en este mundo, ahora efectivamente pueden jugar en un lugar que realmente existe. Así hicimos una colaboración de ABES, Audio Based Environment, simulador ambiental basado en audio, basándose en un edificio que efectivamente existe, una escuela para los ciegos. Ellos interactúan entonces con el videojuego, y posteriormente, después de la navegación virtual con el juego, los llevamos al edificio real. Ahora que tienen el mapa en su mente, les decimos, podrá usted ubicar todas las salas de este edificio real. Y cuando tenemos esta transferencia del mundo virtual al mundo real, por supuesto, como neurocientífico me interesa saber cuál es la actividad que ocurre en el cerebro.
Una de las cosas que quiero mostrarle, lo interesante de este programa Aves, es que se puede jugar de dos formas. Se puede hacer con navegación dirigida, donde hay una clase de orientación y movilidad, donde le dicen, esta es la sala 1, esta es la sala 2, este es el pasillo, estas son las escaleras. O también se puede jugar dentro de lo que se llama el modo de juego, donde la persona interactúa, pero no hay instrucción formal. Tiene que interactuar a través de este edificio y encontrar estas herramientas que están escondidas y de mantenerse alejado de los monstruos, y están explorando el mundo por sí solo. Así que hay dos formas de interactuar con este software. Les voy a mostrar algunos de los actos conductuales que hemos logrado. Si le hacemos al niño una pregunta, que vaya desde el lobby y suba por las escaleras, tal como ese para la sala número 6, que es el camino más largo de este edificio, les toma como 1 minuto 42 segundos para lograrlo. Si lo llevamos físicamente al edificio y le pedimos que hagan exactamente lo mismo, lo pueden hacer y se demoran 1 minuto 28 segundos. Lo más interesante es que una vez que están ahí, le preguntamos si pueden salir del edificio lo más rápido posible, y aquellos que están en el modo de juego, que exploraron el juego a través de juegos, saben que hay otros caminos para salir. Aquellos que estaban con la navegación dirigida retroceden por el mismo camino. Así que el juego permite un sentido más creativo del espacio que les rodea, mayor cognición y mayor creatividad para explotar el mundo. Y creo que eso es una ventaja de la modalidad del juego. También estamos interesados en la neuroimagenología y tenemos el juego en el ambiente del scanning, y a una persona, una venda, y una persona que es ciega desde temprana edad, y pues se puede ver cuán parecida es la actividad. El cerebro se ve muy parecido, y el ciego igual utiliza su parte visual del cerebro nuevamente. Tenemos la continuación, igual como los ejemplos previos. En los últimos minutos, en la última parte, voy a hablar sobre la idea de, hablamos de la ceguera, cómo se adapta el cerebro, sobre la sustitución de la pérdida de la visión. Vamos a hablar sobre la idea de devolver la visión a la gente y cómo funciona esto. Es un colega mío, Pavan Sinha, un profesor en MIT, en Massachusetts, y él está muy preocupado por el hecho de que la mayor cantidad de niños ciegos existen en su país natal, India. Muchos que tienen cataratas, algo que se puede tratar, es bastante simple, pero durante mucho tiempo se pensaba, si no se sacaban las cataratas a temprana edad, no había ninguna posibilidad de recuperar la visión. Y en un programa, cada tanto se encontraban adultos con cataratas y se removían también las cataratas, y hicieron un follow-up al desarrollo visual. Y todos nosotros aprendimos muy rápidamente, muy tempranamente ver, y se notaron que después de remover las cataratas hubo una sobresegmentación. Si por ejemplo tienes 2 cuadrados, ven 3 objetos, no tienen la disociación. Si tengo un cuadrado y un círculo, es 1, y van a decir que aquí hay 3 objetos, 1, 2, 3. Si muevo uno y le pregunto, van a decir aquí hay 2. Entonces déjenme mostrarles un video que demuestra eso, y es el paciente Eske. ¿Qué forma puede ver acá? No lo puedo distinguir. ¿Qué forma geométrica? ¿Y ahora? Un triángulo. Ahora lo tiene. ¿Cuántas cosas ve ahí? Tres. ¿Y cuántas cosas son estas ahora? 2. Entonces el punto es que están utilizando otros aspectos visuales para informarles sobre los resultados. Entonces el movimiento es una forma de enseñar. Puedo decirles que hace unos 2-3 años atrás que este paciente fue tratado con una cirugía y puede realizar esas tareas estáticamente con 2 distintos objetos. Puede diferenciar las figuras del entorno. Lo otro que es interesante es que su precisión visual, si lo mides, lo mismo, pero su visión ha claramente mejorado con otras modalidades de enseñanza, y nunca es tarde. Entonces, si
hubiese sido nacido en los años 70 viendo mucha tele, había un programa que se llama El hombre de los 6 millones de dólares y que casi muere en un accidente en un avión. Y la pregunta es, ¿podríamos reconstruirlo? ¿Podemos darle un ojo, un brazo, una pierna artificial? Y había un TV show que decía, podemos reconstruirlo, tenemos la tecnología. Y la pregunta ahora es, ¿tenemos la tecnología ahora, 20, 30 años atrás? Y estamos llegando claramente. Hay un progreso dramático en el sentido de extremidades, tejidos artificiales, todo, brazos, piernas, inteligencia artificial, componentes genéticas, corazones artificiales, implantes cocleares para niños. Entonces ha habido mucha evolución y quiero mostrar que claramente es verdadero que uno puede reconstruir la visión. Y aquí tenemos un dispositivo que se desarrolló en California. Aquí tenemos un sistema de cámara con el cual se puede capturar una imagen y enviarlo. Y aquí en el video voy a mostrarles qué pasa exactamente con la paciente. Ha tenido ceguera durante más de una década, pero ahora puede ver con la ayuda de un ojo biónico una cámara insertada en estos lentes y que le permiten ver ciertas imágenes de su entorno. Está más cerca a sus seres queridos. Yo puedo ver a mi nieto, a mi nieta, entonces puedo ver cosas. El implante Argus fue inventado por el instituto en Los Ángeles y la compañía Second Sight, que es una cámara que captura imágenes, las convierte en una señal eléctrica que después se transmite a un implante en la retina y eso genera una señal que genera una imagen en blanco y negro que a través del nervio óptico llega al cerebro. Estamos viviendo eras muy fascinantes. Existe la tecnología para reparar la ceguera. Pero ¿por qué muestro eso en términos de nuestra discusión? Lo importante que debemos pensar es que esta gente está reaprendiendo a ver. Esta gente no solo simplemente colocan el dispositivo, lo prenden y todo bien. Tienen que aprender a ver. Y este cambio es muy importante. La gente está desarrollando el dispositivo, pero el cerebro visual ha hecho otra cosa. Y estos dispositivos sí tienen peores resultados en la lectura de Braille. Por eso hay siempre efectos negativos también. Pero en relación a la plasticidad podemos restaurar ese sentido. Hay otros ejemplos que son similares a esos implantes cocleares que tal vez ustedes conozcan. Una tecnología muy interesante, muy robusta, muy estable, que permite volver a la capacidad auditiva y se muestra, si se hace la neuroinmunología y se mide la plasticidad en el cerebro, hubo una correlación con cuán bien había funcionado el implante coclear. Entonces, entender cuánta plasticidad hay tiene una correlación con el éxito del dispositivo. Mucho más importante de cuánto tiempo ha habido sordera, cuándo perdió la capacidad auditiva. Entonces, parece que la plasticidad da una cierta indicación y la neuroimaginología puede ser pronóstica tal vez. Hablando de amputaciones, aquí hay un estudio interesante. Si le preguntas a un individuo a abrir y cerrar la mano, puede ver activación en el hemisferio correspondiente, izquierdo. Si se lo dices a la persona de la otra mano, que es la amputada, ocurre una actividad en el otro lado. Entonces, pensando en abrir y cerrar la mano, genera la misma señal, con o sin mano. Y eso ha sido utilizado para la creación de extremidades artificiales. Voy a mostrarles un video. Este hombre se llama Matt Nego, un teen que estaba en Massachusetts en una fiesta con unos amigos y hay la buena idea de colocarle un cuchillo en el cuchillo y lo que van en el cuello y se le colocó un implante
y tiene que controlar un cursor. Cyberkinetics, ciberkinética es el nombre de la compañía. Este es el pedestal. Los electrodos salen, hay unos cables que van hacia un sistema de computación. Y aquí está, este es cuadrapléjico y está mirando un monitor y ahora va a controlar un cursor simplemente pensando en ello. Quiero que ir arriba, quiero ir abajo, quiero ir arriba. Y ahora va a cerrar y abrir una mano robótica. Ahora cerrar. No es la activación a través de la voz, es él con su pensamiento. Es lo mismo que pasa cuando una persona está vendada. Es un control a través del pensamiento. Lo otro que es interesante, y es impresionante el esfuerzo por el cual pasa. Para abrir y cerrar la mano 3-4 veces, suda como loco. Pero se muestra que la señal está ahí, y parte de la razón por la cual han tenido tanto éxito con ese paciente fue que esa lesión fue muy aguda. Él era muy joven y muy motivado, con un paciente más de mayor edad con esclerosis múltiple. La señal hubiese sido menos fuerte. Entonces el tiempo en el cual se aplica es muy importante, y digo gracias, abro la discusión, y Jaime Sánchez, muchas gracias a él, a su grupo C5. Hemos estado cooperando en el juego de video. Aldo Pascual León, que ha sido mi mentor los últimos 10 años. Yo he trabajado en los estudios de ceguera, el Centro por los Ciegos, el Carroll Center para los Ciegos, y el Instituto del Ojo NIH. Este es mi nuevo hogar, es en Massachusetts, en Boston. Es una ciudad muy bonita, espero que nos visiten, les vamos a mostrar la ciudad. Y voy a cerrar con una última historia. Comencé con una historia, voy a terminar con otra. Es la historia de un perro que se llama Face, que es una mascota joven en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, en el centro de Estados Unidos. Y ella no tiene las dos piernas delanteras. Y la familia dijo, queremos mantener este perro. La llevaron a un médico y dice, va a tener una vida terrible, va a generar todos los abscesos en el estómago, va a tener una vida miserable, no es ético, tienen que sacrificarla. Y ahí la pueden ver, parada, le dieron dulces, chocolate, y así se levantaba, y ahora, 3-4 años atrás, camina parada. Podrían decir, bueno, es simplemente una imagen, otro truco, todo es Photoshop. Pero voy a mostrarles un video con ese perro caminando. Y se puede ver que eso es mecánica, eso no es un truco, son unos segundos. Aquí sale caminando con uno de los miembros de la familia. Un muy bello día en Oklahoma. Aquí está afuera en el parque con sus amigos perros. Esto es la plasticidad. Y el tema es que eso nunca termina. Con un poco de cuidado, un poco de tiempo, creatividad, esfuerzo, motivación, incluso cosas que se supone que no deberían pasar, pueden pasar. Yo espero que todos pensemos en eso cuando pensemos en educación, ya sería. Sí. Damos gracias entonces al profesor Miravet. We would like to thank Professor Miravet, and now we're going to have just over 10 minutes for Q&A. There is a microphone in the room. If anyone wants to ask a question, just raise your hand.
In English? Como quieres. Okay. Go ahead, please. ¿Qué es lo que se conoce sobre lo que está ocurriendo en esas áreas? Porque con la resonancia magnética funcional se puede ver la activación o desactivación. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en esos neurocircuitos? Bueno, excelente su pregunta. La neuroimagenología básicamente nos dice dónde está ocurriendo, no nos dice qué es lo que está ocurriendo. Y es por eso que los estudios de las lesiones y la estimulación magnética transcranial también nos da las causas, nos permite tomar esa parte del cerebro para ver si hay algún tipo de déficit y ver asociar la actividad o la conducta con la zona. Entonces la neuroimagenología es la primera parte, tenemos que colocar la conducta también junto con la causalidad y la imagenología. Lo que está ocurriendo a nivel molecular, si es que esa es su pregunta, es que sabemos que la sinapsis sigue ocurriendo, sobre todo en zonas como el hipocampo. Así que puede haber áreas que son más robustas que otras, pero también sabemos desde el punto de vista molecular que el entrenamiento repetitivo y la estimulación permite que siga habiendo esa sinapsis. Y no necesariamente es algo que está ocurriendo nuevamente, sino sigue habiendo actividades ya existentes que ocurren mucho más cuando uno es joven que cuando es mayor. Así que la posibilidad de hacer uso de otros caminos es más amplia cuando uno es más chico que cuando uno es más grande. Pero la idea es que con la motivación y con la estimulación cerebral, la posibilidad de revelar estas conexiones y utilizarlas para otras tareas. Y eso es lo que nosotros creemos que realmente está ocurriendo. Hola, ¿han trabajado con el centro Helen Keller? Have you worked with the Helen Keller Center, and what have the results been like? If I work in Helen Keller, or if you have worked with them? Have you talked about, are you talking about the Chilean Center? No, the center in the United States. A ver, no existe el centro Helen Keller en Boston, existe en Nueva York y también en otras ciudades. Ahora, nosotros trabajamos con dos colegios, uno es el Carroll Center en la zona de Boston y el otro es la escuela Perkins. Y Perkins es el colegio a donde Helen Keller fue, pero no trabajamos con el Instituto Helen Keller. Muchas gracias por una maravillosa conferencia, le agradezco muchísimo. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en su charla y esa es motivación. ¿Están haciendo ustedes algo de manera experimental? Y la otra pregunta es, yo sé que la conciencia también es una actividad muy importante que te promueve la plasticidad. Sí, y esa es parte de la idea por lo cual le mostré el perro. El perro no quería quedarse solo, el perro quiere salir, el perro quiere interactuar con las personas, así que el perro estaba utilizando su propia motivación y creo que eso es algo muy potente. Desde el punto de vista experimental o de investigación que está vinculado con el juego, con el proyecto del videojuego, porque los niños están muy motivados por las historias, por la interacción, por conductas orientadas a recompensas. Cuando tenemos la interacción con el juego a través de jugar en vez de hacer lo mismo a través de una navegación dirigida, los que juegan les va mejor. Parece que hay algún tipo de reclutamiento de ciertas áreas mucho más intensa y esa es una idea para tratar de cuantificar el factor motivacional, pero también es que es algo personal. ¿Cómo le pueden decir a ellos? Uno le puede preguntar, claro, usted está motivado y todos dicen, sí, yo estoy motivado el primer día, pero ¿cómo se mantiene uno motivado en el tiempo? Y yo creo que el secreto es mantenerlos con desafíos constantemente. No mostré una diapositiva el día de hoy, pero si vemos algunos hospitales de rehabilitación, por ejemplo, para la recuperación de accidentes vasculares cerebrales, y vemos las tareas que ellos hacen, muchos de ellos son juegos para niños, por ejemplo, poner aros dentro de un palito, cosas así. Eso es algo que yo hacía cuando tenía 5 años. ¿Se imaginan ahora cuando tienen 40, 50, 60 años con daño cerebral y hacer algo que fue diseñado para un niño de 5 años? Creo que la motivación es el tema clave, tener tareas, estrategias que motiven a la persona
persona para que ellos puedan ver valor detrás de ellos y puedan traducir eso a sus actividades diarias. Creo que esa es la clave. Y eso no es neurociencia ni nada especial. Es sencillamente una idea, una cosa de ser creativo, multidisciplinario, conversar con otras personas del área y establecer estrategias para poder lograrlo. Creo que es un punto maravilloso lo que usted ha dicho. Sí, yo quisiera hacer otra pregunta. Tenemos tiempo, así que dele nomás. En el experimento con personas normales, entre comillas, donde se les hace un vendaje de los ojos, ustedes dicen que se pasan a ser un poco más táctiles y pasan a ser menos visuales, es la pregunta. Bueno, hay un par de cosas interesantes aquí que ocurre. Yo participé en el experimento por 2 días, tenía que hacerlo porque cuando le pedimos permiso al hospital teníamos que explicarle que efectivamente íbamos a poder a ver después del experimento, así que les puedo contar mi experiencia y lo que algunas otras personas me han dicho. Lo interesante es que el primer día uno se da cuenta que el cerebro no era táctil y también tenemos evidencia con el sentido del audio también. Pero después de 24 horas, las personas empiezan a alucinar, tienen alucinaciones muy vívidas, como si el cerebro visual estuviese descargando información aleatoriamente. Después del segundo o tercer día, las alucinaciones se reducen y empezamos a ver este reclutamiento que va alineado con la conducta de la destreza que se quiere enfatizar. Así que me parece que el ponerlos a ciegas, de vendarle los ojos, donde uno lo pone en una situación donde no aprenden nada más sino braille, es como un shock al sistema. Ustedes saben esos jueguitos donde te cae la nieve cuando uno los mueve con el agua. Bueno, es como así, es como que cuando cae finalmente la nieve y esta se establece abajo, recién ahí es cuando el cerebro está sacándole sentido a la información que tiene. Siempre existe este periodo inicial de locura, pero la idea es poder guiar eso, dirigirlo hacia algo que sea útil, y ahí es donde yo creo que ese procedimiento funciona para el procedimiento de los ojos vendados. ¿Y tenía una segunda pregunta? Usted fogó la segunda parte de mi pregunta original. ¿Podría explicarme un poquitito más a qué se refiere con esto del cuidado, de la atención, para asegurarme que le voy a responder bien su pregunta? Está relacionado con la meditación, por ejemplo. Ese es un trabajo de David, ¿cuál era su apellido? Me olvidó. Estudios que se han hecho con monjes y también están capacitando a personas occidentales para meditar, para medir de ahí la plasticidad. Sí, ese es un trabajo muy interesante. Yo personalmente no estoy involucrado con eso, pero está en lo cierto. Hay un estudio en el MIT donde se está estudiando a monjes budistas en ese centro con un escáner para poder ver cuando están en situaciones de trascendencia qué es lo que está ocurriendo con su cerebro. Hasta donde yo entiendo, según los estudios que están ocurriendo ahora con los distintos escáneres y todas estas cosas, lo que parece ser muy interesante es que en este sentido de la trascendencia, estos niveles de alta concentración, hay una combinación de hiperrelación, lo cual es una combinación muy interesante a la cual el cerebro no está acostumbrado. Generalmente cuando uno se concentra, uno está tenso, y cuando uno está relajado, uno no está concentrado. Entonces, la clave aquí es la red que hace el cerebro, porque ha figurado cómo sacarle lo mejor de estos dos mundos, estar relajado y concentrado a la vez. Parece que esas ser las señales que nos está dando estos estudios, pero yo personalmente no conozco esto muy bien. Por favor, haciendo uso del micrófono. Lamentablemente no sé, pero hasta donde yo entiendo hay una estructura subcortical que está relacionado con la ira o una conducta especial, y es un área muy interesante. Hay muchas personas del área de la psiquiatría que están utilizando neuroimagenología para estudiarlo. Yo en lo personal no, pero es una estructura difícil trabajar con la neuroimagenología porque es muy profunda, y la neuroimagenología es muy buena cuando son estructuras superficiales
superficiales, pero la estimulación cerebral también es superficial. Entonces, eso no quiere decir que las estructuras profundas no sean importantes. De hecho, sí lo son. Pero lamentablemente la tecnología no nos permite llegar a la explotación de esas estructuras. Pero muchas personas han visto, por ejemplo, el prejuicio racial y ver cuáles son los estímulos que vienen, por ejemplo, de la amígdala. Así que pareciera que sí, que la amígdala es un estímulo que envía señales para decir, así es como yo quiero que se comporte. Pero la tecnología, lamentablemente, no es lo suficientemente potente para estudiar estructuras profundas. We only have time for one more question. I work in a school in the south of Santiago. A school, just a primary school. And what caught my attention is the movement of the geometrical figures when first they don't see it, but only when they move it they actually get to see it. So my question is, the learning levels, I don't know, maybe you're going to correct me, but do the learning level of the children increase as they visualize movement? So since I work with children in schools, I was thinking, if computers generates lots of movements, therefore the academic results of the children are still just as bad. So is there any relationship between one thing or the other? I think it's a good question, but I think that el secreto del movimiento es que es una destreza sumamente robusta, es decir, uno no necesita mucha hardware cortical, por llamarlo de alguna forma. Entonces la idea es que si se utiliza algo un poco más robusto, y decimos en inglés de poder ligar las cosas, es decir, usar una destreza para poder estimular otra. Para que una persona pueda ver dos puntos en un espacio es que requiere de mucha jerarquía, de mucho procesamiento. Y la idea es poder generar otros aspectos. Movimiento es uno, el color es otro, y uno va subiendo dentro de la jerarquía para utilizar aspectos más básicos de la visión para tratar de entrenar a otros aspectos. Entonces, si yo quiero entrenar nuevamente a mi mano, no aprendo inmediatamente a agarrar, sino pienso primero en los músculos proximales, después en los músculos distales, y hay una secuencia ahí. Y yo digo que es lo mismo con la visión para tratar de reentrenar ese aspecto. Y claramente, al ver múltiples aspectos, no solamente dentro de la visión, sino otras modalidades también, uno puede crear una yuxtaposición de los distintos mapas, y los niños pueden aprender estrategias de esa forma porque siempre hay yuxtaposición, y creo que eso es lo que está ocurriendo tras esta situación. Pero es interesante porque si vemos el nivel de precisión para ver letras es lo mismo, claramente su visión es mejor, y sin embargo ustedes pueden ver los resultados. No sé si he respondido bien a su pregunta, pero hay otras destrezas, otras modalidades. Y gracias por vuestra asistencia.